Esta noche presentamos Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a un nuevo podcast en la licenciatura en educación de la Universidad Mesoamericana de San Agustín. Estoy muy contento. ¿Saben por qué? Porque tengo una invitada muy especial esta noche que está conmigo en Meet. Ella es Melissa de Los Ángeles, EdQ. También es estudiante de la licenciatura en educación y estoy emocionado de poder compartir un tema muy importante con ella. Hola, buenas noches, Melissa. Hola, buenas noches, Williams. Muchas gracias por la invitación. Estoy más que contenta de acompañarte esta noche y más que nada, pues el tema que vamos a hablar hoy, es un tema muy interesante y muy bueno para nuestra área. Y pues también que pues debemos que prestar mucha atención en este podcast y del tema. Claro, eh, pues bueno, muchos se han de preguntar, oye Williams, oye Melissa, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué tema? ¿Sobre qué van a hablar el día de hoy? Y bueno, es sobre la estrategia lúdica en la dislexia. Más que nada nos queremos enfocar en aquellas formas de cómo nosotros como padres, hermanos, incluso maestros y futuros maestros, podemos ayudar de una u otra forma para que los niños que tienen dislexia puedan aprender de una manera más fácil y sencilla. Para empezar, ¿qué es la dislexia? Más que nada se le considera como una discapacidad del aprendizaje en la lectura. Las personas con dislexia tienen aquella dificultad para leer al momento de no tener una fluidez o tener aquellos errores como confundir las letras, ¿no? B y la D. Y también se puede tener como una dificultad al momento de comprender, al momento de leer, y también se ve reflejado en la escritura su ortografía. Obviamente, esas dificultades están relacionadas con la inteligencia del individuo. Entonces, más que nada para hacer un breve resumen, debemos estar conscientes de que es una forma de aprender por parte del niño. También, un nivel de lectura poco abajo es que se espere por su edad. Un ejemplo, estamos acostumbrados a ver a niños que tienen cierta capacidad para leer a los 5 o 6 años, ya tienen nociones. Entonces, al momento de que nosotros vemos un niño de 6, 7 años que tiene esa dificultad para poder expresarse, para poder hablar o confundir las letras, es cuando debemos darnos cuenta de que hay un problema sobre su nivel de aprendizaje. También hay problemas para procesar y comprender lo que él escucha. Va a ser un poco más difícil porque no es que no pueda procesar toda la información, sino que puede llegar a confundirse, llega a ese momento de desesperación donde él quiere llegar a aprender, ¿no? También está la dificultad para encontrar una palabra correcta o elaborar una respuesta o pregunta. Como bien se comentaba, esto es muy difícil porque el niño tarda un poco en entender algunas cosas por la dificultad que hay en las palabras. Finalmente, hablando sobre el entorno de la dislexia, aquellos que voy a mencionar son unos signos que pueden presentar estos niños. Tardan en comenzar en hablar, aprender nuevas palabras. Esto va a ser un poco tedioso para ellos y es donde aquí nos podemos dar una idea de que el niño puede padecer dislexia. También tienen problemas para formar palabras correctamente. Un ejemplo es invierte los sonidos de las palabras o confunde las palabras que suenan con lo que es parecido. También tienen problemas para recordar, ¿no? O nombrar letras, números y colores. Y la dificultad para aprender canciones infantiles o jugar juegos o rimas. ¿Esto cómo lo sé? Pues más que nada, tuve la oportunidad de hacer un proyecto sobre la estrategia lúdica en niños que padecen dislexia del primer año. Y es una realidad, por eso a nosotros se nos hace muy importante que podamos saber o lleguemos a entender que no solo es tener paciencia, sino también tener ganas por enseñar, ganas para que el niño aprenda y no tenga estas dificultades de aprendizaje cuando vaya a pasar a segundo o tercer año, porque en ocasiones los maestros creen que todos los niños aprenden de la misma manera. No, no es así.
Es un grave error que tienen y me da gusto que nosotros podamos hablar de esto porque así podemos dar noción a aquellas personas que no sabían sobre qué es la dislexia y cómo enseñar. Los dejo con Melissa Etku de Los Ángeles. Gracias, Williams. Y sí, quiero rescatar algo de lo que tú estás diciendo. La verdad, yo cercanamente he podido ver esta parte de la dislexia. Tengo un familiar que pues fue diagnosticada con dislexia y pues es un poco difícil, sí. Sin embargo, creo que a la parte de diagnosticar es cuando nos damos cuenta del gran proceso que conlleva esto. Entonces, la verdad, yo considero, o sea, yo desde que viví eso con esta familiar cercana, siempre consideré que es muy importante que que los docentes puedan desarrollar una mejor capacidad para innovar junto con su creatividad para el proceso de su enseñanza-aprendizaje de estos niños, esos casos, porque pues a veces los aislamos muchísimo y no les damos la atención que deberían de tener. Entonces, yo considero que la parte de la propuesta lúdica es muy genial el implementarlo y que se pueda hacer esto. ¿Y de qué manera? Más que nada se puede hacer con los juegos educativos, con las dinámicas, con los de grupos, en algunos juegos de mesa. La verdad es que hay diversas maneras de implementar esto. Una como docente va a encontrar la manera. También es que tenemos que hacerlo con los recursos que tengamos, porque no siempre vamos a tener todo a manos llenas como docente, o sea, lo que la escuela te vaya a brindar como apoyo. Sin embargo, podemos buscar las maneras de realizar ciertas actividades con cosas recicladas o que tenemos en casa. Y pues bien, esto es un trabajo en equipo donde pues los papás y el docente y la persona que diagnostica al niño pues tienen que trabajar en conjunto. Así que simplemente es esa parte de querer hacer bien las cosas y que todos sean parte de la comunicación. Y sí, efectivamente es momento de concientizar un poco esta parte de los niños. Te paso la palabra, Williams. Muchas gracias, Melissa, por tu opinión. Es correcto. Me gusta la forma en cómo te expresas y se ve que has tenido experiencia, como bien comentabas, con un familiar. Entonces, para retomar el tema, la dislexia, la estrategia lúdica, podemos decir que nosotros, aquellos que tenemos conocimiento o incluso aquellos que solo han escuchado, solo creen que existe un tipo de dislexia cuando hay varios tipos de ella. Un ejemplo es dislexia adquirida, evolutiva, fonológica o indirecta. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Muchas ocasiones creemos que simplemente por tener el conocimiento de qué es dislexia, vamos a diagnosticar a un niño cuando no es así. Es un grave error que nosotros podemos decir, ese niño padece este trastorno, esta discapacidad. Entonces, todos sabemos correctamente que solo un doctor puede diagnosticar si el niño padece dislexia o no, qué tipo de dislexia tiene. ¿Cómo nosotros podemos ayudar? Nosotros los docentes. Eh, Obviamente, ayudando en esa secuencia de aprendizaje, basándonos en qué tipo de dislexia tiene, cómo podemos ayudar, cómo podemos implementar estrategias lúdicas, qué tipo de actividad o juego podemos dar al niño. Porque al final, como bien comentaba, no todos los niños aprenden de la misma manera. Entonces, enseñar a un niño, aparte de sus clases normales, va a ser un poco tedioso. Sí, lo es. Porque estamos dando nuestro tiempo, estamos dando aquel esfuerzo y por supuesto estamos dando el material. Un claro ejemplo es no sé si recuerdas, Melissa, de una película que nos recomendó la maestra Miriam Ancona, que es igual sobre un niño que padece dislexia, pero obviamente estaba en otros tiempos, los padres tenían otra mentalidad sobre que una persona que tuviera un problema de aprendizaje era como de tener vergüenza, pena, entonces lo mandan a una escuela y
los maestros lo tratan mal porque dicen que es tonto, un burro. Entonces les hacen tantas cosas que nosotros nos quedamos así de, ok, pero es una película. Lo malo es que las cosas buenas pasan en las películas y en la vida real es aún peor. He tenido la desgracia de poder presenciar que hay algunos maestros y maestras que tratan de una forma despectiva al niño que padece ese tipo de trastorno. Entonces, también no quiero generalizar y decir, todos los maestros se portan así, cuando hay otros que dan todo para eso. Un ejemplo fue cuando una maestra de educación artística enseñó a dos niños que padecen dislexia y fue muy difícil porque fueron diferentes. Fue dislexia fonológica y la otra fue la dislexia mixta. Entonces ella como que implementaba ciertas estrategias para el niño, ciertas estrategias para la niña, donde una de ellas es poner en una cajita una cajita arena y poder escribir las vocales para que el niño pueda recordarlas, aprenderlas también, como el problema que hubo con la B y la D, para que no las confunda, hacer planas sobre la tierra. Esa es una buena estrategia lúdica. También, ¿qué actividades puede hacer el niño al momento de leer en frente de sus compañeros? Volver a hacerlo una y otra vez, porque al final nosotros aprendemos de los errores. Niños, adultos, aprendemos de esa forma y eso nos da experiencia y aprendizaje. Para finalizar, tenemos unas 4 preguntas que nos han dejado aquí en Instagram sobre aquellas dudas o sobre la dislexia. La primera pregunta es de Alejandra Caudillo, que nos dice, ¿cuál es la forma ideal de poder ayudar a un niño que padece dislexia? Bueno, como bien comentaba, perdón, hay diferentes tipos de dislexia. Obviamente no vas a enseñar a un niño que padece dislexia evolutiva como a uno que padece una fonológica. Entonces, la manera ideal es por medio del diagnóstico. Nosotros nos vamos a ir apoyando junto al maestro de USAER para que podamos tener esa capacidad de poder llevar una clase normal con los demás estudiantes y aparte la clase de USAER. También darnos un breve descanso, un breve tiempo para poder enseñarle que por la actividad y el juego también pueden aprender y así mejorar este padecimiento. También, Williams, me gustaría agregar un poco de lo que, o sea, complementando tu respuesta, creo que va a depender mucho también del docente, porque el docente va a encontrar siempre la manera de sobresalir al alumno, más que nada porque va a tener más atención al momento del aprendizaje. Entonces, el docente siempre va a buscar una manera en la cual las estrategias que él implemente, el alumno realmente las aprovecha al 100%. Pero también esto está acompañado con los padres de familia. Es una total comunicación que siempre debe de haber. El hecho de que pues, el docente que vaya a estar implementando las estrategias pueda hacerlo el papá en casa. ¿Por qué? Porque obviamente no lo va a hacer de la misma manera, sabemos. Sin embargo, con lo que haya, o incluso el docente le va a comentar qué es lo que están trabajando en clase, y el papá tenga la noción y el interés de que su hijo, en este caso el alumno, siga y mejore en sus clases y obviamente no se retrase con los demás compañeritos. Entonces, todo esto es parte de todo el proceso. Y la clave en esto, sobre todo, es la comunicación entre docente y padres de familia. Ok, muchas gracias, Melissa, por complementar mi respuesta. La siguiente pregunta es una que nos han hecho, sí se llegó a repetir, por eso solo tenemos 4, pero está interesante y ¿por qué no responderla? ¿Se puede curar la dislexia? La respuesta es no,
pero no lo vamos a decir como, no se puede curar. No, hay que verlo de una manera positiva. No, la dislexia no se puede curar, pues es un trastorno neurobiológico. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede mejorar con tratamientos y se puede compensar con la ayuda que tengamos por parte de los maestros, como comenta igual Melissa, con padres de familia, acompañantes, ¿no? Por medio de proceso. Eso cabe recalcar, que es un proceso. No de la noche a la mañana nosotros vamos a decir, ok, el niño tiene que aprender a leer y a escribir. No, no es así. De por sí un niño que no tiene ese trastorno de aprendizaje, se le complica, o sea, se le dificulta poder entender algunas letras al momento de escribir, pues ya se imaginarán cómo va a ser un niño que padece dislexia, que se le traba, se le confunden las letras o palabras, entonces es un proceso. Nosotros no debemos desesperarnos porque sí, llega a pasar, es normal, llega ese momento donde decimos, ya no quiero nada, ya no puedo enseñar, siento que no soy bueno, no sé cómo va a enseñar, cómo va a aprender el niño, cómo lo voy a enviar a segundo año o tercer año, no lo sé. Pero por eso debemos ser conscientes de que al final del día nosotros estamos ayudándolo a que recuerde, a que no olvide y a que no se confunda. Entonces es muy importante decir que es un proceso. ¿Esas serían las preguntas o tienes una, Melissa, más? Solamente quisiera pues agregar un poco de lo que estás comentando, que pues efectivamente todo esto es un proceso y también hay que tener en cuenta que pues nosotros como docentes no vamos a hacer las mismas estrategias para todos los niños, sino que obviamente va a depender del caso. Y eso también va para los papás, porque muchas veces dicen, es que a fulanito también tiene dislexia y mi hijo también. Entonces vamos a hacer lo mismo para los dos. Son primitos. Y no, desafortunadamente, pues no funciona de esa manera. Entonces, simplemente hay que seguir lo que los docentes nos dicen, lo que el especialista nos dice y ya, para que no caigamos en ese aspecto y no perjudiquemos en el proceso del niño. Simplemente no. Y la verdad es que ese tema nos podemos seguir y es un tema muy, muy, muy importante del cual hablar y abarcar. Muchas gracias, Melissa. Entonces, nosotros decidimos escoger este tema por la gran importancia y porque no siempre vamos a tener un niño que padece de dislexia, ¿verdad? Pero en dado caso, nosotros debemos estar preparados para cuando ese momento llegue. Nosotros cuando salimos de la universidad, creemos saberlo todo. Y puede que sí, puede que no, pero también debemos de estar conscientes de que nos va a tocar niños que tengan esos trastornos, tengan una discapacidad. Por eso para nosotros fue importante porque por medio de nuestro servicio social tenemos algunos niños con dislexia. Entonces vemos cosas positivas, cosas negativas, cosas que nosotros decimos podemos mejorar, no podemos mejorar, pero para eso necesita igual una ayuda de alguien que tenga el conocimiento para que nosotros podamos implementarlo en los niños y, por supuesto, como comenta Melissa, de nuevo, la ayuda que tenga de las personas que están a su alrededor. Eso sería todo de este podcast. Espero que les haya gustado, les haya fascinado y eso sería todo. Muchas gracias, Melissa, por estar aquí, por dar tu opinión, por dar esa experiencia, por contarnos qué opinas sobre el aprendizaje, la estrategia lúdica, la dislexia, cómo podemos ayudar y quiénes pueden ayudar. Muchas gracias. Al contrario, a ti, muchísimas gracias, Williams, por hacerme esta invitación y hacerme parte de tu podcast. La verdad, estoy muy agradecida de estar aquí y compartir este tema que la verdad es uno de los temas que más me apasionan escuchar y hablar e informarme. Y solamente me queda, pues la verdad, agradecerte por este espacio que me has brindado. Okay. Muchas gracias. Hasta luego.